Bienvenidos a la historia emocional de Eduardo. ¿Cómo puede una madre perdonar cuando su propio hijo la ha traicionado de la manera más cruel? Ana, una madre soltera, dedicó su vida a criar a su hijo Diego a pesar de la pobreza. Sin embargo, la ambición y la vergüenza por sus orígenes llevaron a Diego a cometer un crimen y culpar injustamente a su propia madre. Escondió pruebas en la casa de Ana, lo que la llevó a ser condenada injustamente y enviada a prisión. Pero en la oscuridad de la cárcel, Ana no se rindió. Con la ayuda del abogado Fernando y la periodista Isabel, logró demostrar su inocencia y descubrir la verdad. Finalmente, Diego fue arrestado y tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. A pesar del dolor inimaginable, Ana decidió no dejarse consumir por el rencor. Optó por el perdón y transformó su tragedia en una misión para ayudar a otras mujeres víctimas de injusticias. ¿Puede el amor de una madre borrar la culpa, o hay heridas que nunca podrán sanar? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios? La luz del amanecer se filtraba a través de las viejas cortinas de la casa de Ana, una vivienda pequeña y modesta, pero que guardaba innumerables historias de sacrificio y amor. Cada rincón parecía susurrar recuerdos de tiempos pasados. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mientras Ana, con las manos endurecidas por años de trabajo, preparaba el desayuno con una mezcla de cariño y tristeza. El silencio en la casa era abrumador, solo interrumpido por el canto lejano de los pájaros, un canto que contrastaba con la melancolía del momento. Ana dirigió su mirada hacia la silla vacía frente a ella, aquella que había pertenecido a su esposo, quien había fallecido cuando Diego era aún un niño. «Ojalá estuvieras aquí», pensó, mientras una breve oración se escapaba de sus labios en su memoria. En ese instante, Diego, ahora un adolescente, descendió las escaleras rápidamente, lanzando miradas furtivas a su madre. La distancia entre ellos se sentía en cada movimiento, como un abismo que se iba ensanchando. Ya no era el niño dulce que corría a sus brazos, en sus ojos, en lugar de brillar, ahora había desdén y frustración. Se sentó a la mesa en completo silencio, comenzando a comer con una actitud distante. «¿Dormiste bien, hijo?», preguntó Ana con una sonrisa suave, intentando romper el hielo que se había formado entre ellos. Diego levantó la vista por un instante, pero no respondió, absorto en sus propios pensamientos. Ana lo observaba con una creciente preocupación. Sabía que algo en él había cambiado. Desde que empezó a relacionarse con amigos de familias adineradas, Diego comenzó a mostrar signos de resentimiento. La pobreza que vivían se había convertido en una carga pesada para él y cada vez se alejaba más de ella. Diego recordaba con amargura cómo sus compañeros se burlaban de él en la escuela por no tener el último modelo de teléfono o ropa de marca. Cada insulto, cada mirada de desprecio, se acumulaba en su mente, convirtiéndose en un peso insoportable. Mientras tanto, veía a su madre esforzándose cada día, trabajando largas horas en su pequeña tienda, pero para él eso nunca era suficiente. Su mente estaba fijada en un futuro diferente, uno en el que no tuviera que preocuparse por llegar a fin de mes, donde todo lo que deseaba le llegará sin esfuerzo. «Mañana tengo una presentación importante en la escuela, necesito dinero para comprar ropa decente, no puedo presentarme así», soltó Diego de manera brusca, interrumpiendo los pensamientos de su madre. Ana lo miró con ternura, pero también con tristeza, consciente de que no podía cumplir con sus expectativas. El dinero siempre estaba justo, las cuentas no dejaban de acumularse, y aunque trabajaba incansablemente, apenas lograba mantenerse a flote. «Diego, sabes cómo están las cosas, pero haré lo posible por conseguir un adelanto en la tienda», respondió Ana, con el corazón apretado. Diego soltó un suspiro exasperado, claramente frustrado. Para él, su madre no comprendía lo que era vivir en el mundo real, donde la apariencia lo era todo. En su mente, la vida siempre sería un estancamiento si dependía de lo poco que Ana podía ofrecerle. «No entiendes, mamá, siempre es lo mismo, siempre estamos justos de dinero». «Estoy cansado de vivir así», estalló Diego, levantándose de la mesa con un golpe que resonó entre los platos. Ana se quedó en silencio, sintiendo cada palabra de su hijo como una puñalada en el corazón. No era la primera vez que escuchaba esas quejas, pero cada vez dolían más. «Hijo, sé que no es fácil, pero estoy haciendo todo lo que puedo. Lo importante no es lo que tenemos, sino quiénes somos. El dinero no define a una persona,
intentó explicarle con calma. Diego puso los ojos en blanco. Las palabras de su madre, cargadas de valores que ya no compartía, solo lo irritaban más. Para él eran solo excusas vacías que la gente pobre decía para justificar su situación. No podía entender por qué su madre, quien había trabajado toda su vida, seguía atrapada en esa pobreza que él despreciaba. Eso es lo que siempre dices, pero ¿de qué sirve ser una buena persona si seguimos viviendo en esta casa vieja y sin un centavo?, replicó con dureza, antes de tomar su mochila y dirigirse hacia la puerta. «Voy a llegar tarde», dijo Diego, saliendo de la casa sin mirar atrás ni despedirse de Ana. Ella suspiró profundamente observando cómo la puerta se cerraba, como si esperara que en cualquier momento él regresara corriendo, como hacía en su infancia, para abrazarla. Pero esos tiempos felices parecían lejanos. Un oscuro velo cubría el corazón de Diego, algo que Ana no podía comprender, y ese desconocido temor la llenaba de angustia. Mientras Diego caminaba por el barrio hacia la escuela, su mente giraba en torno a un torbellino de ambición y deseos inalcanzables. Pensamientos de sus amigos, de los autos lujosos que sus padres conducían y las mansiones modernas donde vivían, inundaban su cabeza. «Yo merezco algo así», se repetía con amargura. Convencido de que su madre no solo no podía proporcionarle ese estilo de vida, sino que era ella quien lo mantenía atrapado en esta miseria, empezaba a albergar un odio silencioso hacia ella. Una ira surgió porque no podía satisfacer sus propios deseos. Esa tarde, después de las clases, Diego se reúne con un grupo de amigos en una lujosa cafetería del centro. Ellos hablaban de fiestas extravagantes, viajes a lugares exóticos y ropa de diseñador. Diego intentaba encajar, pero cada palabra que escuchaba le recordaba lo distante que estaba su vida comparada con la de ellos. Fue entonces cuando Daniel, uno de sus amigos, hizo un comentario que encendió una chispa en Diego. «Sabes, Diego, si tuviera una herencia como la tuya, no estaría aquí, mi vida sería completamente diferente». Intrigado, Diego levantó la vista. «¿Herencia?», preguntó con curiosidad. «Si la propiedad que tu madre tiene, aunque no sea mucho, podrías aprovecharla si tuvieras el ingenio para hacerlo», replicó Daniel, su tono medio en broma, pero con un brillo malicioso en sus ojos. Las palabras de Daniel resonaron en la mente de Diego como un eco. Nunca había considerado la pequeña propiedad que su madre cuidaba como una fuente de poder. De repente una idea oscura germina en su mente. Tal vez si pudiera deshacerme de ella y tomar el control, podría empezar a forjar la vida que siempre había soñado. La semilla de la atracción había sido plantada y la imagen de Ana, su madre, se desvanecía lentamente en su mente. Las semanas transcurrieron y la distancia entre Diego y Ana se profundizaba. Cada conversación se volvía muy fría, cada gesto más distante. Diego, consumido por sus ambiciones y frustraciones, evitaba pasar tiempo en casa, refugiándose cada vez más en un nuevo círculo de amigos que vivían al minuto, siempre buscando el dinero fácil. Una noche, mientras disfrutaba de la compañía de Daniel y otros amigos en un bar, la conversación tomó un giro inesperado. Entre risas y chistes despreocupados, Roberto, otro amigo, lanzó una propuesta que capturó la atención de Diego. «Tengo una idea, chicos. Mi primo y yo hemos estado considerando hacer algo productivo, si me entienden», dijo Roberto con una sonrisa astuta, sus ojos brillando con la adrenalina del peligro. Diego, que había estado absorto en su teléfono, levantó la mirada, sintiendo una oleada de emoción. «¿Qué tipo de productivo?», preguntó intentando sonar despreocupado. Roberto se inclina hacia adelante bajando la voz. «O una mansión en las afueras, los dueños están de viaje por unas semanas. Si somos astutos podemos entrar, llevar lo que necesitemos y salir sin dejar rastro. Solo necesitamos algunas manos más y podremos ganar una fortuna». La adrenalina recorrió las venas de Diego y las palabras de Roberto lo envolvieron como un hechizo. Podía visualizarse saliendo de ese asalto con un botón valioso, lo suficiente para iniciar la vida que siempre anhelaba. Era una oportunidad tentadora aunque peligrosa, y en su mente una nueva realidad comenzaba a tomar forma. «Los dueños ni siquiera estarán en el país, solo necesitamos ser rápidos y discretos», explicó Roberto, su voz resonando en la atmósfera tensa del bar. Diego se quedó en silencio, atrapado en sus pensamientos. Sus amigos lo miraban expectantes, esperando su respuesta. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Si se unía al plan, no habría retorno.
Pero continuar viviendo bajo el mismo techo que su madre, sin vislumbrar un futuro mejor, ya no era una opción. Tenía que hacer algo. «Estoy dentro», dijo finalmente, su voz firme y decidida. Las sonrisas de sus amigos reflejaron satisfacción. El equipo estaba completo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y preparativos. Roberto y Daniel se encargarían de los detalles del asalto, mientras Diego experimentaba, por primera vez, la sensación de tomar las riendas de su destino. Su mente no estaba en la pequeña casa que compartía con Anna, sino en la mansión, en el dinero que pronto tendrían entre manos. Anne Leising observará con preocupación mientras él la ignoraba. «Hijo, últimamente te veo muy distante». «No sé qué está pasando, pero quiero que sepas que siempre estará aquí para ti», dijo ella, su voz entrelazada con ternura y miedo. Diego apenas le prestó atención. Las palabras de su madre sonaban lejanas, desprovistas de sentido. Para él, Ana simbolizaba todo lo que él despreciaba y sus intentos de consuelo solo alimentaban su rabia. Sin querer discutir más, se retiró a su habitación. Prepárese mentalmente para lo que iba a suceder. Finalmente llegó la noche del robo. Diego y sus amigos se reunieron en un callejón oscuro, el aire vibrando con tensión y una extraña mezcla de adrenalina. El plan era simple: entrar, tomar lo que pudiera y salir antes de que alguien lo notara. Después de estudiar cada detalle, creyeron que sería un objetivo fácil. Entraron sin problemas en la mansión silenciosa y lujosa, que parecía una trampa dorada. Diego, maravillado por la opulencia que lo rodeaba, sentía que su corazón latía con fuerza mientras sus amigos se apuraban a recoger joyas y dinero en efectivo. Pero de repente un ruido inesperado rompió el silencio, haciendo que la sangre se le helara. Un hombre apareció en el pasillo, el guardián de la casa, que había regresado por sorpresa. El caos se desató. En medio de la confusión, uno de los amigos de Diego, en un acto desesperado, golpeó al guardián con un objeto pesado. El hombre cayó al suelo sin vida. El pánico se apoderó de ellos. Diego sintió que su mundo se desmoronaba. El plan que parecía tan simple se había convertido en una pesadilla viviente. Aterrados, sus amigos comenzaron a huir, dejando el cuerpo del guardián atrás. Diego, con las manos temblorosas, salió corriendo de la mansión. Su corazón latía desbocado, el sudor resbalaba por su frente. Sabía que se había metido en serios problemas y que no había formado de salir de esto sin consecuencias. Pero entonces una idea oscura brilló en su mente. Mientras corría hacia su casa, la realidad se aclaraba: el caos, la muerte, el robo. Todo podía convertirse en una oportunidad. Si manipulaba las pruebas correctamente, podría incriminar a su madre. Sabía dónde esconder las joyas robadas y cómo hacer que todo apunta hacia ella. «Si Ana desaparece de mi vida, todo esto será mío», pensó, dejando la culpa en mi mente. Horas más tarde, en la oscuridad de la noche, Diego entró en su hogar. Su madre dormía, ajena al desastre que se avecinaba. Con un enfoque calculado, comenzó a cultivar algunas de las joyas en lugares estratégicos, debajo de su cama, en el armario, en los cajones de la cocina. Luego limpió meticulosamente cualquier rastro que pudiera vincularlo al crimen. Al salir de la casa se detuvo un momento mirando la puerta cerrada. Una mezcla de emociones y miedo lo invadió y en su corazón sabía que no había vuelta atrás. Diego sabía que en cuestión de horas la policía tocaría a la puerta y todo cambiaría para siempre. Caminaba hacia el amanecer con el peso en su conciencia de que su madre, la mujer que lo había criado y amado incondicionalmente, sería la que pagaría por el crimen que él había cometido. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando un golpe brusco en la puerta hizo que Ana despertara de un sueño inquieto. La calma de la mañana se desvaneció, dejando solo un escalofrío que le recorría la piel. Con el corazón latiendo desbocado, se levantó de la cama sin saber que la esperaba. Diego no había llegado a casa esa noche. Ella había escuchado su entrada tardía, pero no se había atrevido a confrontarlo. Al abrir la puerta, se encontrará cara a cara con dos policías uniformados, sus rostros serios y decididos. «¿Ana Ramírez?», preguntó uno de ellos con un tono autoritario. «Sí, soy yo», respondió Ana, su voz temblorosa y desconsolada. Esas palabras fueron como un balde de agua fría vertido en su cuerpo. ¿Robo? ¿Asesinato? No podían ser reales. Confundida, buscó una explicación,
pero sus pensamientos giraban en torno a las cosas simples de la vida cotidiana, la tienda, Diego y el esfuerzo por sobrevivir. «Debe haber un error, yo no hice nada», tartamudeó con lágrimas en los ojos. Sin darle más tiempo para explicar, en solo un momento, las esposas cerraron sus manos con fuerza. Ana fue conducida hacia el coche de la policía. La sorpresa y la confusión de los vecinos que miraban desde la ventana la hicieron sentir como si estuviera cayendo en una pesadilla. Los susurros de la multitud en la calle solo aumentaron la sensación de irrealidad que la envolvía. Mientras se la llevan, Ana busca a Diego, quien todavía cree que puede ayudar a resolver esta miserable situación. Mientras tanto, Diego, escondido en las sombras, observaba todo lo que sucedía, sabiendo muy bien que su madre estaba a punto de pagar el precio de su traición. Una parte de él se sentía culpable, pero la ambición lo asfixiaba. Él ve que su plan va bien y, mientras Ana lucha por la libertad, él se prepara para hacerse cargo de todo lo que ella trabajó tan duro para construir. En su mente se convenció a sí mismo de que el sacrificio de su madre era solo el precio por la vida que siempre había soñado. El día del juicio llegó de forma inminente. Ana, exhausta tanto física como emocionalmente, se sentó en la sala del tribunal, observando cómo las acusaciones en su contra se desenrollaban ante sus ojos. Su abogado defensor, Fernando Suárez, un hombre íntegro, era consciente de la desventaja que enfrentaban. La fiscalía presentó las pruebas de manera contundente, cada joya hallada en su casa, cada huella dactilar, cada conexión que indicaba su supuesta implicación en el robo, hacían que Ana se sintiera cada vez más pequeña, cada vez más impotente. Buscaba en la sala un rostro familiar que le ofreciera un destello de esperanza, pero Diego no estaba allí. Aunque él se encontraba presente en el juicio, su actitud era fría y distante. No se acercó a su madre ni intentó consolarla. Para él, cada minuto que se mantenía alejado solo hacía más creíble su coartada. Ana lo miraba desde el otro lado, deseando que él dijera algo, que la aclarara sobre la confusión que la envolvía, pero Diego mantenía su rostro impasible, sus ojos carentes de compasión. Esa indiferencia la desgarraba por dentro. ¿Cómo había llegado a este punto?, se preguntaba Ana, atormentada por la traición de su propio hijo. El veredicto no tardó en llegar. Las pruebas eran innegables y las manipulaciones de Diego se habían desarrollado con maestría. Con voz autoritaria, el juez dictó la condena. Ana fue sentenciada a varios años de prisión por robo y complicidad en asesinato. El sonido del martillo golpeando el estrado resonó en su mente como un eco interminable. Sus piernas temblaban mientras los guardias se acercaban para escoltarla fuera de la sala. Con el rostro pálido y lágrimas brotando de sus ojos, buscó una última mirada de su hijo, una última palabra que pudiera ayudarla a entender. Pero Diego no dijo nada, no hizo el más mínimo esfuerzo por detenerla, solo la observó como si ya no formara parte de su vida. En ese instante, Ana comprendió la cruel verdad. Diego la había traicionado. Su propio hijo la había entregado a las garras de la justicia. Mientras la llevaban hacia la prisión, Ana sentía que su mundo se desmoronaba, llevándose consigo todo lo que había construido. Las puertas de la cárcel se cerraron tras ella y con ese sonido, una parte de su vida quedó atrás. En su celda, Ana se sentó en la esquina, mirando las paredes frías y grises que la rodeaban. Sabía que su lucha apenas comenzaba, pero en ese momento, todo lo que podía sentir era el dolor profundo de haber perdido no solo su libertad, sino también a su hijo. El ruido metálico de las puertas cerrándose resonaba en sus oídos como una sentencia que jamás habría imaginado. Las paredes heladas de la prisión la envolvían y el aire pesado parecía oprimir su pecho. Sentada en una pequeña cama de hierro contemplaba el espacio reducido de su nueva vida, una celda sin alma que parecía absorber cualquier atisbo de esperanza. Afuera el mundo seguía su curso, pero para Ana el tiempo se había detenido en el instante en que escuchó la sentencia. Cada mañana el sonido de las llaves y las voces de los guardias la despertaban de un ligero sueño, recordándole su nueva realidad. Las primeras semanas fueron un verdadero tormento. No podía comprender cómo había llegado a ese lugar. Las imágenes del juicio, las pruebas en su contra y, sobre todo, la frialdad de Diego se reproducían en su mente como una pesadilla interminable. En su vida cotidiana, todo se reducía a sobrevivir, cumplir con las tareas asignadas, mantener la cabeza baja y evitar problemas con las demás internas. Pero la batalla más difícil que libraba no era contra las prisioneras, sino contra los pensamientos que la asediaban en cada momento de soledad.
A menudo en la oscuridad de la noche, cuando el silencio se hacía abrumador, Ana recordaba a Diego de niño, ese pequeño que corría hacia ella buscando consuelo tras un mal día. ¿Cómo había llegado a este punto desgarrador? ¿Qué había hecho mal como madre? La traición que sentía era un peso casi insoportable. A lo largo de los años, Ana se había sacrificado enormemente por su hijo, dedicando su vida a brindarle oportunidades, a convertirlo en alguien de bien. Y ahora, esa misma persona por la que había luchado la había encerrado en una celda, sumergiéndose en una mentira que parecía imposible de desmantelar. Una tarde, mientras barría el patio de la prisión, una mujer mayor con cicatrices que contaban historias de lucha y una mirada firme se acercó a ella. «¿Tú eres la nueva, verdad?», preguntó con un tono directo. Ana asintió sin saber qué esperar de esta mujer. «Te he estado observando». Al principio, todas decimos que no pertenecemos aquí. La mujer rió brevemente, pero sin alegría. La diferencia es que algunas, como tú, realmente lo son. La mujer se presentó como Lucía y con el paso de los días comenzó a acercarse más a Ana. Aunque la vida en prisión era dura y las jerarquías entre las internas eran crueles, Lucía percibió en Ana algo que la diferenciaba, una mujer atrapada por circunstancias injustas, no por culpa propia. A través de sus conversaciones, Ana empezó a entender que no era la única víctima de un sistema judicial que, a veces, fallaba estrepitosamente. Una tarde, mientras descansaban en una banca del patio, Lucía la observó con curiosidad. «¿Y tú?», preguntó Lucía. «¿Qué te trajo aquí?». Finalmente, Ana decidió abrir su corazón. Le contó a Lucía todo sobre cómo Diego había cambiado con los años, cómo su ambición lo había llevado a alejarse de ella y, finalmente, cómo lo había traicionado incriminando en un crimen que no había cometido. «Todo lo hice por él y ahora estoy aquí». Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, pero luchó por contenerlas. Lucía asintió sin mostrar sorpresa. «No eres la primera madre que veo aquí por culpa de su propio hijo. El sistema a veces no ve más allá de las pruebas. Pero escucha, si quieres sobrevivir aquí, no puedes rendirte. Aferrarte a ese dolor solo te destruirá». Las palabras de Lucía resonaron en Ana. Sabía que Lucía tenía razón. No podía dejar que la traición de Diego la consumiera por completo. Había mujeres como ella atrapadas en una red de injusticias y aunque en ese momento no veía una salida clara, comenzó a sentir una chispa de lucha renacer dentro de ella. Un día Fernando, su abogado, vino a visitarla. Era la primera vez que la veía desde el juicio y aunque no traía noticias prometedoras, su presencia le recordó a Ana que no todo estaba perdido. «Ana, he estado revisando tu caso, pero no voy a mentirte». «Va a ser difícil», dijo Fernando, su expresión seria. «Mi hijo me traicionó». «No sé cómo podré superar esto», respondió Ana, su voz temblorosa. Fernando se inclinó hacia adelante, hablando en un tono más suave. «Ana, no todo está perdido. Sé que esto parece imposible, pero he estado investigando. Algunas de las pruebas en tu contra no cuadran del todo. Necesito más tiempo, pero estoy convencido de que hay algo más aquí. Solo confía en que haremos todo lo posible». Ana sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su corazón. No era mucho, pero era un inicio. A través de Fernando, Ana se enteró de que las cosas no iban tan bien para Diego como él había esperado. El éxito que había imaginado se esfumaba y sus malas decisiones lo llevaban al borde del colapso financiero. A pesar de todo, Diego no mostraba ningún remordimiento ni había intentado ponerse en contacto con ella. Esa realidad la devastaba, pero también reforzaba su determinación de no rendirse, no por ella, sino por su dignidad. Con el paso del tiempo, Ana comenzó a interactuar más con las demás internas. Escuchaba sus historias, compartía las suyas y poco a poco, esa comunidad quebrada pero resiliente le proporcionaba fuerzas renovadas. Ya no solo luchaba por su libertad, sino por la verdad, por su nombre y por la justicia de todas las mujeres a quienes les habían arrebatado su dignidad. Lucía, su nueva amiga, se convirtió en un pilar de fortaleza. Le enseñaba a sobrevivir en ese entorno hostil y le recordaba que, aunque el sistema intentara quebrarlas, no podían permitir que les robara el espíritu. Ana, que al principio se había resignado a su destino, comenzó a mostrar signos de resistencia. No fue un camino fácil.
Su amor por Diego seguía vivo y la batalla interna entre su deseo de perdonar y su necesidad de justicia era un tormento constante. Cada noche antes de dormir, escribía cartas que nunca enviaría. Cartas dirigidas a Diego donde expresaba su dolor, su confusión y su deseo de que, de alguna manera, él recapacitara. Pero esas cartas nunca llegaron a sus manos, porque en el fondo, Ana sabía que la posibilidad de que Diego se arrepintiera se desvanecía cada día más. Mientras tanto, Diego se había adaptado rápidamente a la nueva vida que tanto había anhelado. Tras la condena de su madre, no hubo trámites complicados que le impidieron tomar el control de la pequeña propiedad familiar y de los bienes que ella había dejado atrás. Para él, todo parecía haber salido según lo planeado. Finalmente tenía la libertad y el control que siempre había deseado. Sin embargo, lo que no había anticipado era que esta aparente victoria comenzaría a desmoronarse casi tan rápidamente como había llegado. Los primeros días tras la condena de Ana fueron una mezcla de euforia y alivio. Diego disfrutaba de su independencia y se sentía poderoso, así que empezó a gastar el dinero que ahora tenía a su disposición sin pensarlo dos veces. Compró ropa de diseñador, organizó fiestas ruidosas con sus amigos y empezó a frecuentar lugares exclusivos a los que antes solo podía soñar con entrar. En su mente estaba construyendo la vida que siempre había anhelado. Sin embargo, pronto las grietas comenzaron a hacerse visibles. Diego no había considerado que, aunque su madre había llevado una vida modesta, había manejado los negocios familiares con gran cuidado y prudencia. Él, por el contrario, carecía de esa experiencia y se movía con la arrogancia de alguien que cree que el dinero nunca se agota. Una tarde, Diego recibió una llamada de uno de los administradores de los negocios familiares que Ana había dejado bajo su control. Al principio ignoró la llamada, pero cuando los mensajes comenzaron a acumularse, supo que algo no estaba bien. Señor Ramírez, necesitamos hablar con urgencia sobre los últimos informes financieros. Los negocios están en una situación más delicada de lo que habíamos previsto y algunas decisiones recientes están empeorando la situación, decía uno de los mensajes. Molesto por la insistencia, decidió acudir finalmente a la reunión con los administradores. Al entrar en la sala de conferencias, su habitual aire de superioridad se mantuvo, pero los rostros preocupados de los empleados comenzaron a inquietarlo. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó Diego, tratando de ocultar su impaciencia. Uno de los administradores, un hombre mayor que había trabajado con Ana durante años, lo miró con seriedad. Señor Ramírez, hemos notado que ha retirado grandes sumas de dinero para gastos personales, lo que ha afectado gravemente las reservas que teníamos para cubrir los gastos operativos de los negocios. Además, algunas decisiones de inversión, como la compra de acciones riesgosas, no han resultado como esperaba. Diego frunció el ceño, sintiendo como la irritación se apoderaba de él. Eso no es un problema, solo necesito más tiempo para que mis inversiones florezcan, respondió, intentando disimular la gravedad de la situación. Señor, si sigue retirando dinero así, no podremos mantener los negocios a flote. Estamos a punto de enfrentar quiebras y no tenemos los fondos suficientes para cubrir las deudas. Las palabras del administrador cayeron sobre Diego como un balde de agua fría. Todo lo que había construido, toda la ilusión de control que había tejido a su alrededor, se desmoronaba ante sus ojos. Las malas decisiones que había tomado, confiando en que el dinero siempre fluiría, lo llevaban al borde de la ruina. A su alrededor, el círculo social que había cultivado, esos amigos que una vez lo aplaudían por su aparente éxito, empezaron a alejarse. Las llamadas se hicieron escasas, las invitaciones dejaron de llegar, y Diego comenzó a sentir el frío de la soledad, un vacío que nunca había notado antes. Una noche, mientras caminaba solo por las calles, sintió una angustiante sensación de vacío lo envolvía. Había logrado lo que siempre había deseado, pero en lugar de satisfacción, solo experimentaba una desesperación creciente. Se dio cuenta de que no estaba preparado para manejar lo que había tomado. Su vida, que antes había brillado con promesas de grandeza, ahora parecía desmoronarse a su alrededor. Pocos días después, recibió una notificación oficial de uno de los acreedores de los negocios familiares. La deuda había llegado a un punto crítico y se le informaba que si no pagaba lo adeudado, se tomarían acciones legales en su contra. Agotado y sin opciones, Diego comenzó a buscar soluciones desesperadas, pero cada puerta que tocaba se cerraba ante él. Los amigos ricos que antes lo rodeaban ya no respondían a sus mensajes. Aquellos que eran parte de su círculo lo evitaban,
sabiendo que ya no tenía nada que ofrecer. Diego se encontró completamente solo. La presión y la tensión no solo impactaron su vida financiera, sino que también comenzaron a afectar su salud mental. Las noches se convirtieron en interminables vigilias de insomnio y ansiedad. Despertaba sudoroso con la imagen de su madre atormentando sus pensamientos una y otra vez. Por mucho que tratara de justificarse, no podía evitar sentir que todo lo que estaba ocurriendo era resultado de sus propias decisiones. Un remordimiento asfixiante empezaba a acechar, aunque se negaba a reconocerlo. Mientras su vida se desmoronaba, Diego se dio cuenta de que, a pesar de haber alejado a su madre de su vida, la sombra de Ana continuaba presente, recordando constantemente su traición. Una tarde, al caminar sin rumbo por la ciudad, pasó frente a la tienda de su madre. Era un lugar que antes rebosaba de vida, donde Ana trabajaba incansablemente. Ahora la tienda estaba cerrada, las ventanas cubiertas de polvo y los estantes vacíos. Diego se detuvo en seco frente a la entrada, un nudo se formó en su garganta. Los recuerdos de su infancia lo golpearon como un torrente. Recordó esos días en que su madre le enseñaba el valor del trabajo duro, los sacrificios que hacía por su bienestar. Se acordó de cómo en su arrogancia la despreciaba por no darle más, por no ser la madre que había imaginado. Y ahora la tienda estaba vacía, reflejando la vacuidad de su propia existencia. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de su culpa aplastarlo por primera vez. Pero la dura realidad de su fracaso llegó demasiado tarde. Los negocios estaban al borde del colapso y las deudas seguían aumentando, amenazando con devorarlo todo. La vida que Diego había intentado construir, alimentada por la traición y la codicia, se desmoronaba en un instante y no había nadie que pudiera ofrecerle ayuda. Había traicionado a la única persona que lo había amado sin condiciones y en ese camino se había condenado a sí mismo. Para Ana, el tiempo en prisión avanzaba como un río lento y turbio, donde cada día se sentía como una repetición del anterior. Las horas se alargaban entre el trabajo forzado, las breves conversaciones con Lucía y los pensamientos que la acosaban sin descanso. A pesar de la desesperanza, la pequeña chispa de esperanza que Fernando había encendido en su última visita seguía viva en su interior. Sabía que su abogado continuaba buscando una salida, pero cada día que pasaba sin noticias era una prueba de su paciencia y resistencia. Una tarde, después de un día agotador en la cocina de la prisión, un guardia la llamó con un tono serio. «Ramírez, tienes una visita», anunció con frialdad. Ana sintió que su corazón se aceleraba. No esperaba a nadie y en su mente la imagen de Fernando surgió, aunque no había ninguna cita programada. Caminó nerviosa hacia la sala de visitas, su mente llena de temores e incertidumbres. Al entrar, no encontró a Fernando. En su lugar, frente a ella había una joven de mirada decidida y un aura intensa, sentada al otro lado del cristal, sabiendo que no podrían tocarse. «Soy periodista y estoy aquí para ayudarte», dijo la joven, con una firmeza que la sorprendió. Ana la miró con desconfianza, preguntándose qué podía querer de ella. Había escuchado historias de periodistas que solo buscaban aprovecharse del sufrimiento ajeno, pero había algo en la mirada de Isabel que le daba un rayo de confianza. Era una fuerza que Ana no había sentido en mucho tiempo. «Fernando, su abogado, me habló de tu caso», continuó Isabel. «He estado investigando y creo que puedo ayudarte a descubrir la verdad». Ana se sentó lentamente sintiendo como las manos le temblaban por la emoción. Después de tanto tiempo en prisión, escuchar que alguien más creía en su inocencia, más allá de Fernando, era un alivio que casi no podía soportar. «¿Cómo puedes ayudarme?», preguntó Ana, con la voz quebrada por el peso de la emoción. Isabel se acomodó en su silla y empezó a explicarle lo que había descubierto. Desde el primer momento, Isabel sintió que había algo extraño en el caso de Ana. Había revisado los informes del juicio y se había topado con varias inconsistencias en las pruebas presentadas. Cuando se las mencionó a Fernando, ambos coincidieron en que no encajaban. «Hay cosas que no tienen sentido», dijo Isabel, sacando un pequeño cuaderno de notas. «Las pruebas son demasiado perfectas, como si hubieran sido colocadas deliberadamente. Los objetos robados que encontraron en tu casa estaban demasiado bien situados, como si alguien hubiera tenido cuidado de dejarlos allí». Ana asintió lentamente, sintiendo que por primera vez alguien le prestaba verdadera atención a su sufrimiento.
Además, continuó Isabel, descubrí que algunos testigos que declararon en tu contra están relacionados con tu hijo Diego. Uno de ellos, un amigo de la infancia de Diego, ha estado evitando responder a preguntas directas desde que comencé a investigar. El corazón de Ana se encogió al escuchar el nombre de Diego. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella aún quería creer que él vendría a ayudarla, que esto era solo un malentendido. Pero mientras Isabel hablaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que Ana no deseaba aceptar. «Diego», susurró Ana, apenas capaz de contener la respiración. La idea de que su hijo estuviera involucrado en su incriminación, que lo hubiera hecho de forma consciente, era un dolor insoportable que la atravesó como una flecha. Isabel notó la reacción de Ana y suavizó su tono. Santiago sabía que había estado guardando secretos durante demasiado tiempo y aunque había logrado ocultarse del mundo, la culpa lo había perseguido como una sombra implacable. «Noquiero problemas», murmuró, retrocediendo un paso como si pudiera cerrar la puerta y escapar de este tormento que lo asediaba. «No se trata de problemas, Santiago, se trata de hacer lo correcto», insistió Isabel, su voz firme y decidida, desafiando la resistencia de él. «Sé que conoces la verdad. Sé que Diego manipuló todo para incriminar a su madre, y tú estuviste involucrado. Pero también sé que no eres como él. Tú no deseabas esto». Santiago respiró hondo, apoyándose contra el marco de la puerta, como si su peso fuera demasiado para soportar. Los recuerdos del día del robo lo golpeaban con fuerza, regresando a él como ecos de un pasado que había intentado enterrar. El caos del momento, la sensación de desesperación cuando el guardia apareció y la decisión devastadora de Diego de sacrificar a su propia madre para salvarse. Cada imagen lo atormentaba, recordándole lo lejos que había llegado de la amistad que una vez compartió con Diego. «¿Por qué vienes ahora?», preguntó Santiago con una voz quebrada, la resignación pesando en cada palabra. «Han pasado años sin que nadie me buscara». Isabel lo miró con intensidad. «¿Por qué Ana sigue pagando por un crimen que no cometió? Porque tú tienes la verdad que podría liberarla. Y aunque estás atrapado en tu propia culpa, sabes que la justicia necesita prevalecer». Hubo un silencio profundo, donde las palabras no pronunciadas se quedaron flotando entre ellos. Santiago evitaba el contacto visual, pero después de lo que parecieron horas de lucha interna, hizo un gesto de rendición y abrió la puerta con un suspiro. «Entra», dijo con un tono cansado que denotaba el peso de sus decisiones. Dentro, la casa reflejaba el desorden de su vida. Papeles amontonados, botellas vacías esparcidas por el suelo y una televisión que parpadeaba con imágenes en silencio, todo evidenciaba el caos de su existencia. Isabel se sentó frente a él, observando cómo comenzaba a hablar. Al principio vacilante, sus palabras empezaron a fluir lentamente. «Yo nunca quise que esto terminara así», comenzó con un susurro. «Diego siempre fue mi mejor amigo. Desde la escuela, su ambición lo caracterizaba. Creí que podía entenderlo, pero nunca imaginé hasta dónde estaba dispuesto a llegar». Santiago compartió cómo él y Diego habían planeado el robo, un plan que se suponía sería rápido y sin complicaciones. Pero todo se desmoronó en el instante en que el guardia apareció, convirtiendo la situación en un caos absoluto. Estaba aterrado, no sabía qué hacer, continuó temblando. Pero Diego vio una oportunidad. Me dijo que podíamos usar todo esto para incriminar a su madre. Al principio pensé que bromeaba, pero estaba completamente serio. Colocó las pruebas en su casa como si fuera lo más natural del mundo. Isabel lo escuchaba atentamente, cada palabra era un ladrillo en la construcción del caso que podría liberar a Ana. «¿Y por qué no hablaste antes?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Santiago cerró los ojos, el peso de su culpa lo aplastaba. «Porque Diego me amenazó. Me dijo que si decía algo también me incriminaría. No tenía a dónde ir y desde entonces la culpa me ha consumido», confesó, su rostro retorcido por el arrepentimiento. Se frotó las sienes, tratando de borrar los recuerdos que lo atormentaban, pero sabía que no podía huir de su responsabilidad. «No sé si puedas perdonarme, pero estoy dispuesto a confesarlo todo», dijo, mirando a Isabel con una nueva determinación. «No puedo seguir viviendo así». Con el testimonio de Santiago, Isabel y Fernando tenían la clave que necesitaban para desmantelar el caso que había incriminado injustamente a Ana. Regresaron rápidamente a la oficina de Fernando, listos para preparar los documentos necesarios para reabrir el caso.
Sabían que aunque quedaba mucho trabajo por hacer, tenían el golpe decisivo que podría llevar la verdad a la luz. Mientras tanto, en prisión, Ana sentía que la ansiedad la consumía cada día. Las visitas de Isabel y Fernando le habían dado un rayo de esperanza, pero también habían desatado en ella emociones conflictivas que no podía ignorar. Recordaba momentos cálidos de su infancia con Diego, como aquel día en que él, con solo 7 años, prometió ser siempre un niño bueno y honesto. «Mamá, nunca te fallaré», le había dicho con una sonrisa que iluminaba su rostro. Esa promesa ahora resonaba como un eco doloroso, ahogada por la traición que había hecho que su corazón se quebrara. El conflicto interno que Ana enfrentaba seguía desgarrando su corazón. La lucha entre su deseo de que su hijo enfrentara las consecuencias de sus actos y el amor incondicional que siempre le había tenido se tornaba cada vez más intensa. Una tarde, mientras el silencio de su celda la envolvía, se encontró escribiendo una nueva carta para Diego. Esta vez no era una carta de súplica ni de esperanza. Era una carta de confrontación, una expresión de su dolor y su decepción. Sabía que probablemente nunca la enviaría, pero necesitaba plasmar sus sentimientos en palabras. «Querido Diego, he pasado noches en vela pensando en ti, en lo que has hecho, en lo que hemos perdido. Me duele más de lo que las palabras pueden expresar que todo lo que hemos construido, toda nuestra relación, haya terminado de esta manera. No entiendo cómo llegaste a este punto. No entiendo cómo el niño que crié, al que enseñé el valor del esfuerzo y la honestidad, se convirtió en alguien capaz de destruirme de esta manera. Y aunque aún te amo, no puedo seguir justificando lo que has hecho. Sé que vendrá el día en que tendrás que enfrentar la verdad. Y cuando ese día llegue, espero que puedas ver el daño que has causado, no solo a mí, sino a ti mismo. Espero que encuentres el camino de vuelta a la verdad, aunque eso signifique enfrentar las consecuencias. Con tristeza. Mamá». El proceso legal avanzaba rápidamente después de la confesión de Santiago. Las pruebas se acumulaban y el caso en contra de Diego empezaba a construirse con una precisión implacable. Isabel y Fernando sabían que estaban a un paso de lograr lo imposible, exonerar a Ana y desenmascarar la culpabilidad de su hijo. Mientras tanto, Diego continuaba su vida en decadencia, convencido de que aún tenía el control de la situación. La ruina de sus negocios y la pérdida de amistades habían comenzado a pasarle factura, pero en su mente todavía creía que podía salvar lo que quedaba. El día había llegado. Después de semanas de investigaciones, confesiones y preparativos, Isabel y Fernando estaban listos para ejecutar el plan que pondría fin a la larga injusticia que había sufrido Ana. La oficina de Fernando estaba llena de documentos y pruebas irrefutables, todas apuntando a la manipulación de Diego y la mentira que había tejido para incriminar a su madre. Todo estaba listo para exponer la verdad. Diego, ajeno al desenlace inminente, se dirigía a la oficina de Fernando, convencido de que iba a firmar los últimos documentos que consolidarían su control sobre los bienes familiares. Aunque su vida se tambaleaba, aún caminaba con la confianza de alguien que creía tenerlo todo bajo control. No imaginaba que el suelo estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Al llegar, Diego avanzó con paso firme, ignorando las miradas de curiosidad de los empleados. Fernando lo recibió con una sonrisa fría y calculada. «Diego, gracias por venir». «Siéntate, por favor», dijo con un tono neutral, gesticulando hacia una silla frente a su escritorio. Diego se acomodó confiado, sin sospechar lo que se avecinaba. Para él, era simplemente un trámite más. «Vamos a revisar algunos documentos importantes hoy», dijo Fernando, su calma ocultando la tormenta que estaba por desatarse. «Pero antes creo que hay algo que debes ver». Diego arqueó una ceja, sintiendo que las cosas no marchaban como había anticipado. Fernando se inclinó hacia su escritorio y presionó un botón en su computadora. En la pantalla apareció un vídeo, la confesión de Santiago. Al ver el rostro de su antiguo amigo, un escalofrío recorrió la espalda de Diego. «¿Esto qué es?», preguntó, la preocupación filtrándose en su voz. «Es la verdad», respondió Fernando con firmeza. «Santiago ha confesado todo. Sabemos lo que hiciste, Diego. Sabemos que manipulaste las pruebas para incriminar a tu madre. Fuiste tú quien la puso en prisión, no ella. Y ahora tenemos las pruebas para demostrarlo». El mundo de Diego se tambaleó, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies.
La realidad de su traición se estrelló contra él con una fuerza devastadora y en ese momento se dio cuenta de que no había forma de escapar de las consecuencias de sus actos. Diego había estado convencido de que su plan era infalible, que jamás se descubriría su traición. Sin embargo, al enfrentar la confesión de Santiago, su control sobre la situación se desmoronaba. «Esto no puede estar pasando», murmuró, su voz temblando por primera vez en años. «Él miente. No hay forma de que me incriminen por algo que no hice». Fernando lo miró con desdén y una pizca de compasión. «Diego, no te engañes. Esto no se trata solo de la confesión de Santiago. Tenemos más pruebas, documentos, grabaciones, testimonios. Todo apunta hacia ti. Ya no puedes ocultarlo más». Diego intentó mantener la calma, pero sus manos comenzaron a temblar. Su mente corría a 1000 por hora, buscando una salida desesperada. Había sido un maestro en manipular a los demás, pero ahora su voz sonaba más débil con cada palabra. «No, Diego, no puedes. Ya no tienes el control aquí», interrumpió Fernando con severidad. «Y si crees que eso es todo, aún no has visto lo peor». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Ana apareció en la habitación. Su presencia lo desarmó por completo. Diego se quedó sin aliento al verla, viva y con una mezcla de tristeza y determinación que le atravesaba el rostro. Durante meses había creído que su madre había desaparecido para siempre, pero ahí estaba, enfrentándolo cara a cara. «Mamá», murmuró Diego, incapaz de ocultar su sorpresa. Ana lo miró en silencio, su expresión reflejaba un dolor profundo y una firme determinación. Había estado atrapada en un torbellino de amor y traición, pero al ver a su hijo ahora roto por sus propias decisiones, comprendió que no había vuelta atrás. «¿Cómo pudiste destruirme así?», preguntó, su voz temblando. Diego no pudo articular una respuesta. Las palabras se le atoraban en la garganta. Sabía que no había excusa que justificara lo que había hecho. Todo lo que había construido, todos sus sueños, se desmoronaban en ese instante. «Yo lo hice por nosotros para que tuviéramos una vida mejor», balbuceó, pero sabía que su justificación sonaba vacía. «Una vida mejor», replicó Ana, con tristeza en sus ojos. «No destruyes a las personas que amas por una vida mejor. Lo que hiciste fue por ti, por tu ambición, por tu codicia, y ahora estás solo». Diego se derrumbó, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Supo en su interior que Ana tenía razón. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no era más que un acto egoísta. Y ahora lo había perdido todo. «Perdóname», susurró, su voz quebrada. Ana lo observó en silencio, con su corazón dividido entre el amor que aún le tenía y el dolor de la traición que nunca desaparecería. «Te perdono», Diego finalmente dijo. «Pero eso no cambia lo que hiciste. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus actos». En ese instante, los oficiales de policía entraron en la oficina. Diego, sin fuerzas para resistirse, fue esposado mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Su caída había sido rápida y devastadora. Todo lo que había deseado, todo lo que había planeado, se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. «Adiós, hijo», susurró Ana mientras lo llevaban fuera de la oficina. La calma en el ambiente era palpable después de la tormenta que acababa de atravesar. Ana permaneció de pie en el centro, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Había recuperado su libertad, pero a un costo que nunca había querido pagar. Fernando se acercó a ella, su rostro reflejaba empatía. «Hiciste lo correcto, Ana. Diego tendrá que enfrentar la justicia, pero eso no significa que dejes de ser su madre». Ana asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Había hecho lo que debía, pero el vacío en su corazón por la traición de su hijo seguía presente. Sabía que la libertad no le devolvería todo lo que había perdido, pero al menos había hecho justicia, por ella misma y por todas las mujeres que habían sido víctimas de injusticias similares. Diego había estado convencido de que su plan era infalible, que jamás se descubriría su traición. Sin embargo, al enfrentar la confesión de Santiago, su control sobre la situación se desmoronaba. «Esto no puede estar pasando», murmuró, su voz temblando por primera vez en años. «Él miente. No hay forma de que me incriminen por algo que no hice».
Fernando lo miró con desdén y una pizca de compasión. Diego, no te engañes. Esto no se trata solo de la confesión de Santiago. Tenemos más pruebas, documentos, grabaciones, testimonios. Todo apunta hacia ti. Ya no puedes ocultarlo más. Diego intentó mantener la calma, pero sus manos comenzaron a temblar. Su mente corría a 1000 por hora, buscando una salida desesperada. Había sido un maestro en manipular a los demás, pero ahora su voz sonaba más débil con cada palabra. No, Diego, no puedes. Ya no tienes el control aquí, interrumpió Fernando con severidad. Y si crees que eso es todo, aún no has visto lo peor. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Ana apareció en la habitación. Su presencia lo desarmó por completo. Diego se quedó sin aliento al verla, viva y con una mezcla de tristeza y determinación que le atravesaba el rostro. Durante meses había creído que su madre había desaparecido para siempre, pero ahí estaba, enfrentándolo cara a cara. «Mamá», murmuró Diego, incapaz de ocultar su sorpresa. Ana lo miró en silencio, su expresión reflejaba un dolor profundo y una firme determinación. Había estado atrapada en un torbellino de amor y traición, pero al ver a su hijo ahora roto por sus propias decisiones, comprendió que no había vuelta atrás. «¿Cómo pudiste destruirme así?», preguntó, su voz temblando. Diego no pudo articular una respuesta. Las palabras se le atoraban en la garganta. Sabía que no había excusa que justificara lo que había hecho. Todo lo que había construido, todos sus sueños, se desmoronaban en ese instante. «Yo lo hice por nosotros para que tuviéramos una vida mejor», balbuceó, pero sabía que su justificación sonaba vacía. «Una vida mejor», replicó Ana con tristeza en sus ojos. «No destruyes a las personas que amas por una vida mejor. Lo que hiciste fue por ti, por tu ambición, por tu codicia, y ahora estás solo». Diego se derrumbó, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Supo en su interior que Ana tenía razón. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no era más que un acto egoísta. Y ahora lo había perdido todo. «Perdóname», susurró, su voz quebrada. Ana lo observó en silencio, con su corazón dividido entre el amor que aún le tenía y el dolor de la traición que nunca desaparecería. «Te perdono», Diego finalmente dijo. «Pero eso no cambia lo que hiciste. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus actos». En ese instante, los oficiales de policía entraron en la oficina. Diego, sin fuerzas para resistirse, fue esposado mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Su caída había sido rápida y devastadora. Todo lo que había deseado, todo lo que había planeado, se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. «Adiós, hijo», susurró Ana mientras lo llevaban fuera de la oficina. La calma en el ambiente era palpable después de la tormenta que acababa de atravesar. Ana permaneció de pie en el centro, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Había recuperado su libertad, pero a un costo que nunca había querido pagar. Fernando se acercó a ella, su rostro reflejaba empatía. «Hiciste lo correcto, Ana. Diego tendrá que enfrentar la justicia, pero eso no significa que dejes de ser su madre». Ana asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Había hecho lo que debía, pero el vacío en su corazón por la traición de su hijo seguía presente. Sabía que la libertad no le devolvería todo lo que había perdido, pero al menos había hecho justicia, por ella misma y por todas las mujeres que habían sido víctimas de injusticias similares. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Ana caminaba lentamente por las calles de su ciudad, envuelta en un silencio que, a pesar de las tempestades que había enfrentado, le brindaba una sensación de paz inesperada. Después de meses de encierro injusto y doloroso, su mundo, aunque transformado para siempre, comenzaba a abrirse de nuevo ante ella. Su exoneración ya era un hecho y la verdad finalmente había emergido de las sombras. Ana ya no era la mujer marcada por un crimen que no cometió, ahora era una guerrera que había luchado sin tregua por su libertad y había salido victoriosa. Sin embargo, la libertad traía consigo una nueva realidad, una vida diferente a la que había conocido. Había ganado la batalla legal, pero a un alto precio, había perdido a su hijo en el camino. El vacío que Diego había dejado en su corazón era abrumador. Aunque su amor por él era inquebrantable, sabía que su relación había cambiado para siempre.
Las heridas eran demasiado profundas y aunque había encontrado en su corazón el espacio para perdonarlo, el tiempo no podía borrar el dolor de la traición. La noticia de su exoneración y la traición de Diego resonaban en cada rincón de la ciudad. Aquellos que una vez dudaron de su inocencia ahora la miraban con una mezcla de admiración y vergüenza por haber creído en su culpabilidad. Algunos se acercaban a ofrecerle palabras de apoyo, mientras que otros apartaban la mirada, incapaces de enfrentar su propia culpa por no haberla defendido. Pero Ana no buscaba venganza ni reconocimiento. Lo único que anhelaba era reconstruir su vida, encontrar un propósito más allá de la tragedia que había enfrentado. Unos días después de su liberación, Fernando la visitó en su pequeña casa, el mismo lugar que había sido testigo de tantas batallas emocionales. Ambos se sentaron en la mesa de la cocina, donde Ana había compartido silenciosos desayunos con Diego. Ahora, espacio se convertía en el punto de partida para una nueva misión. Ana, sé que lo que has vivido es una herida que tomará tiempo sanar, comenzó Fernando con su voz serena y comprensiva. Pero he estado reflexionando sobre algo y creo que tú también lo has considerado. Durante todo este proceso, te has convertido en un símbolo de resistencia, un ejemplo para muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Ana lo miró sintiendo que su intuición la guiaba hacia el camino correcto. El sistema a menudo falla, lo sabemos bien, continuó Fernando. Y hay muchas mujeres como tú que han sido víctimas de injusticias y que no han tenido los recursos ni la voz para defenderse. Pero tú, Ana, posees esa fuerza. Lo que has vivido puede inspirar a otros y más que eso podría ser la clave para que ellas obtengan justicia. Ana escuchó con atención y algo dentro de ella comenzó a despertar. Durante meses había luchado por su propia libertad, pero la idea de poder ayudar a otras mujeres en circunstancias similares le otorgaba un sentido de propósito que creía haber perdido. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó con un brillo genuino en los ojos. Fernando sonrió viendo la determinación renacer en ella. He estado trabajando en la idea de una fundación que ofrezca apoyo legal a mujeres que han sido injustamente acusadas o que carecen de recursos en un sistema que a menudo las aplasta. Me encantaría que te unieras a nosotros. Tu historia no solo es inspiradora, sino que también demuestra que con la ayuda adecuada se puede luchar contra la injusticia. Ana permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre su pasado y las mujeres que conoció en prisión. Aquellas que, como ella, habían sido víctimas de un sistema fallido y que aún seguían atrapadas sin esperanza de ser escuchadas. La idea de ser la voz de quienes no la tenían le infundía un nuevo propósito. Estoy dentro, respondió finalmente con una determinación que sorprendió a Fernando. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo asegurarme de que otras no sufran lo que yo sufrí. La creación de la fundación no fue un camino sencillo. Requirió tiempo, recursos y una constante lucha contra la burocracia, que a menudo parecía obstaculizar cada paso que daban. Sin embargo, poco a poco el sueño que Ana y Fernando habían forjado comenzó a tomar forma. Decidieron llamar a la Fundación Fuerza y Justicia y se dedicaron a ofrecer asistencia legal a mujeres en situaciones vulnerables, especialmente aquellas que habían sido acusadas injustamente o que no contaban con los recursos para permitirse un abogado. Ana, lejos de ser solo una figura decorativa, se sumergió de lleno en cada caso. Conocía en carne propia el dolor de ser traicionada por un sistema que no la escuchó, de ser considerada culpable sin que nadie prestara atención a su verdad. Esa experiencia la impulsaba a luchar con más fervor por las mujeres que llegaban a la fundación en busca de ayuda. Las historias que escuchaba eran variadas, pero todas compartían un hilo común: el sentimiento de abandono y de impotencia frente a un sistema que parecía diseñado para ignorarlas. Ana las escuchaba con el corazón, sintiendo cada palabra, porque entendía lo que era ser silenciada y reducida a un simple número en un expediente. Un día, mientras revisaba documentos de un nuevo caso en la oficina de la fundación, una carta llegó a su mesa. Al verla, su corazón dio un vuelco. El remitente era Diego. Con manos temblorosas, tomó la carta, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Parte de ella temía lo que pudiera contener, pero otra sabía que debía dar este paso, tanto para ella como para él. Después de varios minutos de dudar, finalmente abrió la carta. Querida mamá, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirte. Lo que hice es imperdonable, lo sé. No sé ni cómo comenzar a pedirte disculpas. Te traicioné de la peor forma, te destrocé,
y no hay nada que pueda justificar lo que hice. No pasa un solo día sin pensar en lo que te hice. Perdí todo, pero más que el dinero o los bienes, perdí lo único que realmente importaba. A ti. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque no lo merezco. Aunque ya no pueda tenerte en mi vida como antes, quiero que sepas que lamento cada decisión que tomé. Con amor y arrepentimiento, Diego. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Ana. Era el arrepentimiento que había estado esperando durante tanto tiempo, pero en ese instante comprendió que ya había otorgado el perdón incluso antes de recibir la carta. A pesar de todo, Diego seguía siendo su hijo, y aunque las cicatrices de la traición permanecerían, el amor de una madre nunca se desvanecería. Ana guardó la carta en un cajón, consciente de que no estaba lista para una respuesta inmediata. Quizás algún día, cuando el tiempo hubiera sanado más heridas, encontraría las palabras adecuadas. El tiempo pasó desde la última carta de Diego. La Fundación Fuerza y Justicia creció de manera impresionante en los meses siguientes, convirtiéndose en una organización reconocida en la ciudad por su compromiso con las mujeres y los más vulnerables. Ana, aunque marcada por la traición de su hijo, halló consuelo y propósito en cada vida que ayudaba a transformar. Una mañana de otoño, cuando las hojas caían de los árboles y la brisa traía consigo una sensación de renovación, Ana se levantó temprano como de costumbre. Sus días estaban llenos de reuniones, consultas y sobre todo de escuchar las historias de mujeres que necesitaban su apoyo. Era un trabajo emocionalmente agotador, pero también profundamente satisfactorio. Cada relato que escuchaba la conectaba más con su propia experiencia y cada vez que lograban ayudar a alguien a obtener justicia, sentía que una pequeña parte de su dolor se aliviaba. Sin embargo, ese día traería algo diferente. Mientras Ana se dirigía a la oficina, fue sorprendida por la visita inesperada de Isabel, su amiga y aliada en la lucha por la justicia. La llegada de Isabel prometía una conversación que podría cambiar el rumbo de su día. Isabel, la periodista que había jugado un papel crucial en la liberación de Ana, continuaba colaborando con la fundación. Sin embargo, sus visitas personales se habían vuelto menos frecuentes, ocupada como estaba con su trabajo. Un día, con una sonrisa brillante y una carpeta bajo el brazo, se acercó rápidamente a Ana en cuanto la vio entrar. «Ana», exclamó Isabel, «tienes que ver esto. Es algo grande». Curiosa, Ana la invitó a su oficina. Ambas se sentaron en una mesa llena de papeles y documentos, pero Isabel estaba tan emocionada que apenas podía contenerse. «Hemos encontrado otro caso», dijo Isabel, abriendo la carpeta con una energía palpable, «y creo que este es el tipo de trabajo que hemos estado esperando». Ana tomó la carpeta y al abrirla encontró los detalles de una mujer llamada Valeria, acusada injustamente de fraude empresarial. Las pruebas habían sido manipuladas por un antiguo socio que deseaba deshacerse de ella. La situación de Valeria era crítica y la posibilidad de una condena severa se cernía sobre ella. «Sabes que esto es personal para mí», continuó Isabel, su voz llena de fervor. «He visto demasiados casos de mujeres atrapadas en el sistema por las manipulaciones de otros y su historia me recuerda tanto a la tuya». A medida que Ana leía los detalles del caso, cada palabra resonaba profundamente en su ser. Sabía exactamente lo que significaba estar en esa situación, siendo acusada sin justificación, luchando contra un sistema indiferente. Pero ahora, en su nueva posición, tenía el poder de cambiar el destino de otra mujer. «Isabel, esto es exactamente lo que necesitamos hacer», declaró Ana con una determinación renovada. «Vamos a ayudar a Valeria. No permitiremos que otra mujer pase por lo que yo sufrí». Isabel asintió satisfecha. La atmósfera en la sala se cargó de una palpable determinación, un nuevo desafío que las unía en su lucha por la justicia. Ese mismo día, Ana comenzó a trabajar en el caso de Valeria. Formó un equipo legal, revisó las pruebas y diseñó una estrategia para enfrentar la manipulación y la corrupción que había sufrido Valeria. Cada paso que daba la conectaba más a esta mujer, no solo por las similitudes en sus historias, sino porque cada lucha por la justicia también era parte de su propia redención. Valeria llegó a la oficina de la fundación unos días después. Era una mujer de mediana edad, con el rostro cansado pero con una chispa de esperanza en sus ojos. Sabía que esta era su última oportunidad de salir de la pesadilla en la que estaba atrapada. «Gracias por recibirme», dijo Valeria, su voz temblando.
No sé qué habría hecho sin ustedes. Siento que todo el mundo me ha dado la espalda. Ana la miró con comprensión, reconociendo en sus palabras el eco de su propio sufrimiento durante aquellos días oscuros de injusticia. No estás sola, dijo Ana, tomando las manos de Valeria. Vamos a luchar por ti. No dejaremos que la injusticia prevalezca. He vivido algo similar y sé lo que significa sentir que el mundo entero está en tu contra. Pero estamos aquí para ayudarte. Valeria se dejó caer en la silla, una expresión de alivio inundando su rostro, como si, por primera vez en mucho tiempo, la carga que llevaba se hubiera aligerado. A medida que Ana se sumergía en el caso, algo en su interior continuaba evolucionando. Aunque su vida había cambiado drásticamente desde su liberación, aún había una parte de su historia que necesitaba cerrarse: Diego. Desde la última carta que le había enviado, no había tenido noticias de él. Había intentado seguir adelante enfocándose en su trabajo y en la misión de la fundación, pero el vacío que su hijo había dejado seguía pesando en su corazón. Sabía que en algún momento tendría que confrontar esa parte de su vida de nuevo. Ese momento llegó una tarde, cuando Ana recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba un abogado que representaba a Diego. La noticia no la sorprendió del todo. Diego había sido sentenciado como se esperaba, pero había estado haciendo esfuerzos para rehabilitarse, buscando el perdón que sabía que nunca podría alcanzar del todo. Ana había recibido una solicitud de Diego para verlo. Colgó el teléfono con el corazón palpitante, sintiendo cómo las emociones se agolpaban en su pecho. La incertidumbre la envolvía. ¿Estaría realmente lista para este encuentro? Diego, su hijo, aunque marcado por sus errores, seguía siendo una parte esencial de su ser. A pesar del dolor infligido, había una pequeña esperanza de sanación que no podía ignorar. El día esperado llegó y Ana se presentó en la sala de visitas de la prisión, un lugar que había conocido demasiado bien en el pasado. El ambiente era pesado y opresivo, y los recuerdos de su tiempo allí la abrumaron, inundándola con un torrente de emociones. Pero esta vez las circunstancias eran diferentes. Ahora ella estaba en posición de fortaleza. Cuando Diego entró, Ana sintió un nudo en la garganta. Su hijo estaba más delgado, su rostro mostraba huellas de la culpa y la traición, como si los años de sufrimiento hubieran borrado su juventud. Sus ojos, que alguna vez brillaron con ambición, ahora estaban apagados, sumidos en un profundo arrepentimiento. «Mamá», susurró Diego, su voz temblorosa, mientras se sentaba frente a ella. «Gracias por venir». Ana lo observó en silencio durante varios minutos, sintiendo la intensidad del momento. Había imaginado esta reunión miles de veces, pero ahora que estaba frente a él, las palabras se le atascaban en la garganta. «No estoy aquí por ti, Diego», dijo finalmente con firmeza. «Estoy aquí por mí. Necesito encontrar la paz después de todo lo que ha ocurrido». La cabeza de Diego se inclinó, avergonzado y sin fuerzas. «No hay palabras que puedan reparar el daño que hice», balbuceó con la voz quebrada. «Solo quiero que sepas que lo siento de verdad». El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor, pero en ese instante Ana comprendió algo crucial. Aunque Diego había infligido un daño irreparable, su perdón no se trataba de absolver a él. Era una liberación personal, un intento de soltar la carga que había estado llevando por tanto tiempo. «Te perdono, Diego», declaró Ana, con una calma inesperada, «pero no lo hago por ti. Lo hago por mí misma, para poder seguir adelante». Diego se rompió en llanto, sintiendo cómo el peso de sus acciones lo aplastaba. Había esperado esas palabras durante mucho tiempo, pero al escucharlas, se dio cuenta de que no podía cambiar lo que había hecho. «Gracias, mamá. No merezco tu perdón, pero lo agradezco sinceramente». Ana se levantó, consciente de que este probablemente sería su último encuentro. Aunque lo había perdonado, su vida debía continuar, y ahora tenía un propósito más grande que ella misma. La fundación, su trabajo y su misión de luchar por otras mujeres que habían sufrido injusticias eran lo que realmente la motivaba a seguir adelante. Al salir de la prisión, Ana levantó la mirada hacia el cielo. Las nubes se habían disipado y el sol brillaba con una fuerza renovada, como un símbolo de su propia liberación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, muchas batallas por pelear, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre. Había recuperado su vida y ahora estaba lista para vivirla en plenitud, en paz con ella misma y con el mundo que la rodeaba.
Así concluye esta impactante historia. Si te conmovió la lucha de Ana por la verdad, recuerda que en la vida, la justicia y la verdad siempre encuentran su camino, incluso en los momentos más oscuros. La lección aquí es clara: nunca dejes de luchar por lo que es correcto sin importar cuán difícil sea el camino. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a compartir tus impresiones en los comentarios. Házmelo saber con un like y no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuevas historias llenas de emoción y justicia. Gracias por ver y que tengas un excelente día. La historia de Ana es un poderoso relato sobre la traición, el sacrificio y la búsqueda de la justicia. A través de la compleja relación entre madre e hijo, se explora la ambición desmedida de Diego que lo lleva a traicionar a su propia madre, incriminándola por un crimen que no cometió. Ana, una madre resiliente, enfrenta la dura realidad de la prisión, donde su amor por Diego choca con el dolor de su traición. La narrativa resalta el viaje de Ana desde la desesperación a la lucha por la verdad, apoyada por amigos leales que creen en su inocencia. A medida que la historia avanza, el arrepentimiento de Diego y su eventual caída se convierten en un espejo de las consecuencias de sus decisiones. La historia culmina en un mensaje poderoso sobre el perdón y la redención, mostrando cómo incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia pueden prevalecer.